Nuevamente, muy buenos días, hermanos, amigos y hermanos que nos escuchan en otras partes del mundo. Nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y el tema que estamos desarrollando es visto con los ojos del apóstol Pablo y lo estamos basando en el capítulo 1, versos 12 hasta el 20. Esta sección tiene como base lo que él dijo: será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora vamos a ver ya la segunda parte, que nos habla cómo es que el apóstol Pablo veía el progreso de la causa de Dios. Fíjense bien, que se le grabe esto: veía el progreso de la causa de Dios. Y esto especialmente lo vamos a estar viendo en los versos 12 hasta el 14. Es decir que hemos llegado al cuerpo de la carta del apóstol Pablo. Era costumbre que el cuerpo de la carta comenzara con una nota personal, incluyendo cómo le estaba yendo al autor. En cierto modo, tenemos que ver una situación acá. Pablo comenzó el cuerpo de su carta con una información personal. Así comienza la carta. Pero no realmente. Es decir, sus ojos no estaban sobre él mismo, sino que estaban sobre Jesús y el Evangelio de Jesús. Fíjense bien, la persona de Jesús y su Evangelio. Ahí estaban puestos los ojos de él. Yo quiero dar una aclaración y quiero que se me entienda lo que voy a decir, no a manera de menosprecio. El apóstol Pablo es muy grande. Los escritos de él lo dicen. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, son personas admirabilísimas. Son personas que realmente se entregaron a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero pedirles que nunca sustituyamos a cualquiera de ellos por la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos mismos no estuvieron de acuerdo, y si estuvieran en vida ahora entre nosotros, ellos mismos no estarían de acuerdo, sino que ellos lo que hicieron fue darle el honor a Cristo Jesús, darle el honor al Padre Celestial y al Espíritu Santo. Entonces él comenzó diciendo: quiero que sepáis, hermanos. Ahí lo dice en el verso 12. A Pablo le gustaban las palabras hermano y hermanos. Indican una relación familiar estas palabras. Cuando nosotros nos llamamos hermanos, esa es la relación que estamos manifestando. Entonces, estas palabras se usan unas 130 veces en sus cartas, y aquí en esta carta se usa 9 veces en los 4 capítulos de este breve volumen de la carta a los Filipenses. Esto fue lo que él siguió diciendo: que las cosas que han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué él está diciendo eso? ¿Cómo es que lo decía él eso estando en la cárcel? La frase, las cosas que me han sucedido, incluye todo lo que el apóstol Pablo había sufrido en el pasado y estaba sufriendo en el presente. Él lo abarcó todo en una sola frase, las cosas que me han sucedido. Es cuando una comparación o una analogía sería cuando yo tengo por costumbre en mis oraciones con mi esposa decir gracias Padre por todo lo que nos has dado durante toda la vida. No solo digo gracias por lo que nos diste este día, sino por toda una vida, ¿ve? Porque así es. Entonces su mente no estaba centrada en los problemas, sino en el progreso. Es cosa que tenemos que verlo así. ¿Cuál progreso? El progreso del Evangelio. La palabra evangelio es traducción de la palabra griega compuesta evangelium, que significa precisamente buenas nuevas. Y muchas veces le agregamos buenas nuevas de salvación. Cuando el apóstol Pablo habló del progreso del Evangelio, él usó una palabra muy pintoresca, la palabra griega que se traduce por progreso y que procede de una palabra compuesta procope, cuando usted oye procope con K, ¿ve? Y que en la forma verbal procotein significa avanzar cortando. Eso es lo que significa, avanzar cortando. Entonces, originalmente esta palabra se utilizaba para referirse a un pionero que se abría paso a machetazos a través de los arbustos. O sea, como quien dice en la selva o en la maleza, donde ha crecido tanto que el camino no hay una senda, no hay una vereda. El camino se ha perdido. Esta es la ilustración que aquí se está poniendo. La palabra también se usa para describir la actividad, por ejemplo, en las guerras, sobre todo se usó en las guerras mundiales. Desdichadamente el mundo ha tenido dos guerras mundiales conocidas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esta palabra se usaba para describir pues la actividad de ingenieros del ejército que van delante de cortando árboles y matorrales que puedan impedir su avance. Esto a menudo habría, por decirlo así, un territorio nuevo. Usted tiene que entender esta situación, pues una otra ilustración podría ser la de despejar una senda a través de la jungla para que otros puedan seguir. Entonces, ¿por qué estoy poniendo estas ilustraciones? Porque el encarcelamiento del apóstol Pablo estaba despejando la senda para el Evangelio. Esta es la realidad. Estaba despejando la senda para el Evangelio. Entonces, es aquí donde vemos el contacto con los perdidos. El apóstol Pablo dio dos ejemplos del progreso del Evangelio que él había hecho debido a su encarcelamiento. El primero fue el contacto con los perdidos. Pablo había experimentado notables oportunidades evangelísticas desde su arresto en Jerusalén
había predicado el concilio o al concilio judío a gobernadores romanos y a otros funcionarios de alto rango, incluyendo un rey. Y vamos a ver algunas ilustraciones. Por ejemplo, vámonos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 23 y el versículo 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Más adelante, en el capítulo 24 y el versículo 10, dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Noten, usa dos funciones, gobernador y juez. Luego, vámonos más abajo de este capítulo, los versos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Ve? Luego, aquí mismo, en el capítulo 25, y vamos a buscar el verso 23. Mire lo que dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído a Pablo. Y por último, veamos en el capítulo 26, verso 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Como ustedes pueden ver, son vastas estas citas que hemos leído para entender pues que él tuvo la oportunidad de hablar a funcionarios y aún a reyes. Sin embargo, ninguna de estas oportunidades fue más satisfactoria que la que tuvo cuando estuvo encadenado a soldados en Roma. Miren lo que dice en Hechos capítulo 28 y el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Imagínense, entonces, después de hablar del progreso del Evangelio que vemos en el verso 12, dijo: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. La forma latina del término pretorio sería praetorium, con M al final. Hay quienes creen que esto se refiere al palacio del emperador. Si bien es verdad que el Evangelio llegó al palacio de César, como lo tenemos, miren, aquí en Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces, la mayoría de los eruditos creen que la palabra, tal como se usa en el verso 13, se refiere a la guardia pretoriana. Estos soldados eran soldados de élite, eran el más excelente regimiento del ejército romano.
las tropas que componían la Guardia Imperial de Roma. Eran 10.000 soldados italianos cuidadosamente escogidos que tenían un rango muy elevado, un rango de centurión, o sea, un oficial que tenía a su cargo 100 soldados. ¿Ve? Entre otros deberes, eran los guardaespaldas privados del emperador. Ejercían mucha influencia en Roma y más adelante se convirtieron en los hacedores de emperadores del Imperio Romano. Llegaron a tener ese tipo de influencia. Tenían privilegios especiales que incluían doble paga y sus propias habitaciones en Roma. Y también cuando ellos se jubilaban después de 12 a 17 años de servicio, imagínense, muy jóvenes, se les daba la ciudadanía romana y una generosa concesión económica. Entonces, el hecho pues de que el apóstol Pablo fuera entregado a este regimiento y fuera vigilado por ellos, puede ser un indicio muy claro de la importancia que le dieron a su caso los oficiales romanos. Entonces, yo no sé si a usted le gusta investigar sobre cuestiones militares. Era como decir ser un soldado de la Navy SEAL del ejército de los Estados Unidos. Son soldados muy respetados, pero son respetados no porque llevan solamente el bonito uniforme, sino porque su entrenamiento de veras vale la pena. ¿Ve? Pues este es el caso de estos soldados del pretorio que custodiaban al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá de todas estas ventajas? Al vigilar a Pablo, la práctica estándar era que se cambiaran turnos cada 6 horas. Y miren qué curioso es esto. El apóstol tenía así la oportunidad de influenciar a 4 soldados por día. Entonces, si las matemáticas no nos fallan, esto podría dar un total de 2.920 contactos en un periodo de 2 años. Que no fuera esto, que fueran 100. Eso es hermoso. ¿Qué predicador con facilidad puede decir yo he convertido en mi vida a 100 personas? No es fácil decir esto. Entonces, podemos nosotros ver que era una situación realmente hermosa. Y los soldados sin duda pueden haber creído que tenían a Pablo cautivo, pero más bien eran ellos los cautivos, pues no les quedaba más remedio que escucharlo a medida que se entregaba a las actividades propias de cada día. Cuando mi padre trabajó para la Policía de Hacienda, aquí en El Salvador, la extinta Policía de Hacienda, porque después de los acuerdos de paz de nuestra guerra civil, quedó solamente el ejército y una Policía Nacional Civil, y antes había muchos cuerpos de seguridad. Y mi padre fue operado varias veces en el hospital militar, varias cirugías le hicieron. Pero allí en ese hospital habían enfermos que estaban en la condición de estar pagando una pena, no importara que fueran militares. Pero yo notaba que los enfermos, con su guardia que le tocaba de turno, desarrollaban amistad y platicaban. Nada más, evidentemente, que la función del guardia de turno
era que nunca se le fuera a escapar al paciente que tenía bajo su cargo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que Pablo, estando cautivo, no era realmente él el cautivo, eran más bien ellos los cautivos, pues no les quedaba más remedio que escucharlo a medida que se entregaba a las actividades propias de cada día. Y digo varias cosas. Cuando dictaba las cartas, tal como las enviaba a los filipenses, los soldados del pretorio escuchaban, no eran sordos, no iban a elegir soldados con defectos físicos, tenían que escuchar. Cuando hablaba con amigos tal como Timoteo y Epafrodito, le escuchaban sus conversaciones puramente de la preocupación por las iglesias, de lo que concernía al crecimiento espiritual. Cuando enseñaba a los que le visitaban, bueno, también vemos esta situación, porque él recibía muchas visitas estando ahí en la cárcel en Roma. Recordemos que le dieron una casa en la cárcel como cárcel para él. Cuando oraba y alababa a Dios, también los soldados del pretorio escuchaban. En Hechos 16:25 se nos narra un encarcelamiento anterior. Noten lo que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y yo con toda normalidad les puedo decir que los soldados también les oían. Entonces, se nos narra un encarcelamiento donde nos muestra la clase de actividades a las que el apóstol Pablo se dedicaba mientras él estaba en prisión. Por último, digo otro ejemplo más. Cuando hablaba con sus captores y él respondía a las preguntas de ellos, el texto no dice que hablaba con los soldados, no lo dice, pero uno no se lo imagina desperdiciando esta singular oportunidad. Mire lo que dice en Romanos capítulo 1, y usted ha leído a lo mejor muchas veces esta porción, en los versos 14 hasta el 16. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros no estamos, yo puedo poner con toda libertad este ejemplo. Hemos invitado a toda la gente de esta calle al menos. Y ahí se pueden parar personas a escucharnos. Y no nos pueden tapar la boca. No me la pueden tapar a mí. Y les aseguro que si un día mandaran un par de soldados que me apresaran, yo con toda libertad les digo que iría a la cárcel por predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Sé que no sería nada agradable para la iglesia que me escucha, pero yo no tengo tapujos para un día estar en la cárcel por causa de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Si Pablo hubiera ido a Roma como originalmente planeó, y si hubiera predicado en el foro romano, es probable que ninguno de estos soldados se hubiera detenido a escucharlo. Sin embargo, en vista de que estaba encadenado a él
noche y día, estaban encadenados a él noche y día, habría sido difícil prestarle oído. Ahora no se acostumbra a eso. Le ponen las esposas a un soldado, los grilletes en los pies y punto. Y el soldado lo que hace es nada más vigilarle. ¿Ve? Pero no, a aquel tiempo era costumbre que una muñeca del reo era esposada con la muñeca del soldado que le estaba custodiando. Entonces, ¿qué distancia hay de un oído a otro oído, de una boca a otra boca? Es nada. ¿Ve? Hermanos, yo puedo decir claramente pues que los caminos de Dios son inescrutables. Esa es la realidad. ¿Llegaron a ser cristianos algunos de estos soldados? Según una tradición no inspirada, algunos de ellos llegaron a serlo. Y yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Por lo menos llegaron a entender lo que el apóstol Pablo representaba. El apóstol dijo: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Habían entendido que no era por un crimen alguno que él estaba en prisión, sino por la fe en Jesús. Eso era bien claro, bien claro. En la Nueva Versión Internacional dice: ha llegado a ser claro en toda la guardia del palacio y a todos los demás que es por Cristo por quien estoy en cadenas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El apóstol Pablo también dijo: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todos los demás. Ahí lo dice en el verso 13. La expresión todos los demás habría incluido a otros a quienes el apóstol habría influenciado. Y uno de estos fue un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Solo me refiero a él. Usted puede leer la carta breve a Filemón que él escribió, y ahí se dará cuenta de esta situación, la estima que le llegó a tener, porque era su hijo en la fe. Era su hijo en la fe. Yo tuve el privilegio de visitar a un coronel cuando era director de los cursos bíblicos, el coronel Benavides. Terminó con grado alto, se ganó la Biblia, y lo visité en la cárcel de Santa Ana y pude evangelizarlo. Lamentablemente no obedeció. Era un hombre que estaba implicado en el tiempo de la guerra civil en situaciones nada agradables. Pero puedo decir que tuve ese privilegio de predicarle a una persona importante en el sentido de este mundo. Yo no estoy hablando en el sentido de que todo ser humano no es importante para Dios. Todos somos iguales ante Dios. Pero en este mundo hay grados, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos rangos, tenemos posiciones. Entonces, en Roma las noticias se propagaron rápidamente, y es bien probable pues que el apóstol Pablo participara en la conversión de miembros de la propia casa de César, cuando ya leímos en el verso 22 del capítulo 4, donde habla los de la casa de César. ¿Ve? Puede que el mensajero de Dios estuviera encadenado, pero no así el mensaje de Dios. Esa es una realidad bien clara. Mire lo que dice en 2 Timoteo en el capítulo 2 y el versículo 9. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria
eterna. Esta era la manera de proceder del apóstol Pablo. Así, el primer ejemplo de cómo el Evangelio había progresado como resultado de sus cadenas lo constituyeron singulares oportunidades de propagar la palabra. Como ya se hizo notar, puede que usted y yo nos sintamos encadenados de muchas maneras. Lo hablamos en la lección introductoria de esta carta. ¿Ve? Pero la mayoría de esas cadenas proporcionan oportunidades para dar a conocer el Evangelio a otros. Si bien el apóstol Pablo estaba encadenado a soldados, hay que tomar en cuenta que estos estaban encadenados a él. ¿Ve? Así también hay cristianos que están encadenados a situaciones menos que deseables, pero a menudo hay otros que también están encadenados a las mismas situaciones, constituyéndose en oportunidades para influenciarlos. Pueda que una madre se sienta encadenada a una casa llena de niños pequeños, pero si ella les enseña a estos el camino del Señor, tiene oportunidad de romper esas cadenas. Y este es un principio que viene desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren qué hermoso esto. ¿Quién sabe el bien que ellos harán en el reino? Hay muchas familias en las cuales la mayoría de los niños llegaron a ser excelentes predicadores del Evangelio. Tal vez usted pueda idear ilustraciones o formarse ilustraciones mentales. ¿Cómo es que usted puede contribuir? Mire, a mí me impresionó mucho, y no lo hago por propaganda, ni por petulancia, ni porque sea mi esposa. Esta semana, ustedes saben, quienes ya están familiarizados, que ella casi escribe un artículo semanal, y ya hay un libro editado y se está por editar el segundo libro. Y el artículo que sale publicado a partir de la noche pasada, si no me equivoco, se llama ¿Qué noche? Y hoy sale un comentario de una hermana, no sabemos de dónde es ella, eso no importa, el asunto es que es una hermana. Y esta hermana leyó el artículo. Y la hermana, al leer el contenido del artículo, es una hermana que ha caído en infidelidad a Dios. No sabemos de qué tipo, ni nos interesa saber eso. Pero el artículo le ha movido a reflexionar en su vida en Cristo Jesús. Oremos por ella para que realmente vuelva al camino de nuestro Señor. Por eso yo les estoy diciendo que hay muchas formas como nosotros, donde aparentemente tenemos cadenas, podemos influenciar a las personas a que realmente se vuelvan a Cristo Jesús. Hermanos, nosotros podemos ver, quién sabe el bien de ellos, de estos hijos que educamos, el bien que harán cuando sean personas adultas. Pueda que una mujer se sienta encadenada a su esposo incrédulo, pero ella tiene la oportunidad de ser un buen ejemplo para él. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 3 y los versículos
1 y 2. Dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Un empleado puede sentirse encadenado a un trabajo que no le gusta, pero la mayoría de los trabajos incluyen compañeros de trabajo a quienes se les podría enseñar. Muchas personas están encadenadas a males del cuerpo, pero tales circunstancias han sido usadas para promocionar la causa de nuestro Señor Jesucristo. Yo les cuento esto y créanme lo que hasta lo hago con cierta pena, pero se los quiero participar. Yo fui operado hace como 26 años, y no me da pena decirlo, de mi próstata. Y tocó que me preparara una enfermera muy joven, de unos 25 años. Y yo evidentemente sentí una gran pena. Y ella me dijo, porque ellas aprenden a detectar la pena que siente el sexo opuesto ante una mujer joven. Y me dijo, no tenga pena, me dijo, porque este es mi trabajo y nosotros estamos acostumbrados a esto. Yo lo que hice en ese momento fue hablarle del curso bíblico, ella haciendo su trabajo y yo hablando de lo que yo era o lo que yo soy. ¿Ve? Y le hablé del curso bíblico y yo se lo prometí que se lo iba a dar. Y el día que me dieron de alta al 5.º día, yo le dije a mi esposa que me llevara un paquete preparado para ella y se lo entregué. Que lo usó, ese no es mi problema. Que lo obedeció, ese no es mi problema. Pero yo hice mi parte en ese momento que me sentía encadenado a la vergüenza. Esa es la realidad que nosotros tenemos que tomar en cuenta. O sea, que aún nuestras enfermedades, hermanos, son oportunidades para que nuestras cadenas no sean cadenas. Hay casos de hermanas que estando encadenadas a una enfermedad, llaman por teléfono animando a otros hermanos o hermanas y les envían notas, a lo mejor por correo, y ahora ya ni es necesario en cierto modo el correo tradicional, sino que basta con usar los medios de comunicación moderna. Hermanos, hermanas, ánimo para los salvos. Pablo dio un segundo ejemplo de cómo sus cadenas contribuyeron al progreso del Evangelio. Había dado ánimo a los salvos, y esto fue lo que escribió. Dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, hermano, yo cuando veo a un hermano, hace poco, conozco a un hermano que nos vemos casi en todos los encuentros iberoamericanos, al hermano Saturnino González, fue a Madrid. Dios le ha permitido ir a muchos países y veo un video y el hermano predicando en las calles de Madrid con toda fuerza con un megáfono
y su hija a la par y otros hermanos a la par, y la gente pasando, sin importarle. Pero el hermano se puso a predicar, y no vayan a creer que dio un mensajito de 2 o 3 minutos. Dio un mensaje semejante como el que ustedes ahorita están escuchando. Que la gente no le hizo caso, ese no es el punto. Hermanos, nosotros pues tenemos que entender que Pablo dio un segundo ejemplo de cómo sus cadenas contribuyeron al propósito del Evangelio. Había dado ánimo a los salvos. Entonces, no era algo que se podía decir de todos como lo hizo el apóstol Pablo. Hizo notar algunos versículos más adelante, pero sí era algo que se podía decir de la mayoría. ¿Cómo dieron ánimo las prisiones de Pablo a los demás? Cuando ellos vieron cuánto confiaba Pablo en que el Señor lo cuidaba, tal vez aumentó la seguridad de que ellos en Dios. También cuando vieron la tranquilidad que tenía el apóstol a pesar de sus problemas, puede que esto les diera ánimo para hacer frente a cualquier burla que pudiera sobrevenirles. Puede que hubiera pensado que si Dios podía hacer grandes cosas por medio de un hombre que estaba en cadenas reales, también podía hacerlas por medio de ellos. Es probable que la grave situación del apóstol Pablo les hizo esforzarse aún más para que el Evangelio no tuviera tropiezos, mientras uno de los principales portavoces de este estaba restringido en sus movimientos. En cadenas, hermanos, pero no se cayó nunca. El versículo 14, ya para terminar, hermanos, se usa el término hablar en lugar de predicar. Y quiero hacer una aclaración al respecto. La palabra griega usual para predicar, que es la palabra caruso, con K y doble S, es proclamar. Da a entender proclamación pública, mientras que la palabra usada aquí, una forma de laleo, así como la oye, una sola palabra, laleo, es uno de los términos griegos corrientes para hablar. Los comentaristas han propuesto que la idea central de esta palabra no es la proclamación pública de la palabra, sino el dar a conocer el Evangelio que hace directamente todo cristiano. Es decir, cuando usted le habla a alguien, le está enseñando el Evangelio de Cristo Jesús. Celso, un crítico primitivo del cristianismo, escribió: curtidores de pieles, trabajadores de lana, zapateros remendones, los más incultos y más ordinarios de la humanidad son celosos predicadores del Evangelio. Celso lo dijo con la intención de criticar, pero sus palabras fueron un gran elogio. El mostrador del mercader, el escritorio del cobrador de impuestos, las agarraderas del arado del labrador eran los púlpitos de ellos. Miren qué cosa. Por eso termino diciendo que las prisiones del apóstol Pablo dieron un mayor ánimo a cristianos como estos cristianos de los cuales hablamos del tiempo del apóstol Pablo. Y esto debe ser un ejemplo para nosotros. Termino acá y que Dios nos ayude a tomar ánimo para hablarle a quien podamos, independiente de las cadenas en las cuales
nos podamos encontrar. Dios bendiga su palabra. Amén.